Muy bien. Buenas noches. Somos el equipo número 1, conformado por la maestra María Teresa Nieto, la maestra Eloína Modesta Huerta y su servidora Fernanda Stephanie Portugal. En esta ocasión, la maestra Claudia, por motivos personales, no se puede integrar a la actividad, pero está enterada. En esta ocasión vamos a dialogar un poco sobre el capítulo número 3 titulado Cómo elaborar un proyecto de investigación del libro Metodología de la Investigación por los autores Sergio Luis Com, Glenn Alvin Postolsky, Sebastián Ernesto Ackerman, Sergio Luis Com. En esta ocasión, pues la dinámica que vamos a trabajar, pues será plantear algunas de las ideas rescatadas de nuestra lectura realizada y la relación que tiene con el planteamiento y justificación de nuestro problema. Cabe resaltar que cada una puede realizar intervenciones para apoyar en nuestro planteamiento y justificación sobre el problema. Entonces, maestra Tere, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Fer. Que diga maestra Fer, perdón. Un gusto saludarlas nuevamente, que coincidamos en esta ocasión. Bueno, les comentaba que yo, a mí la lectura me ayudó un poquito, pero como para entender cómo voy a realizar mi trabajo de investigación. Así lo veo yo. Porque, por ejemplo, me hablaba que debo de partir de una pregunta central. ¿Qué es lo que yo quiero conocer de mi investigación? Y me habla también como de unos propósitos, que es ahí donde puedo justificar yo lo que quiero investigar. Es decir, como me decía, el por qué es importante, no sé, yo les hablaba un poquito de que mi tema gira en torno a la gestión eficaz en el aula. Y entonces yo decía que el por qué es importante, pues, que yo investigue este tema. Y otro propósito que también me siento que me va a ayudar para elaborar la justificación es el cómo vamos a adquirir este conocimiento nuevo, o para qué me va a servir, o qué es lo que yo pretendo con él. Y también otro aspecto importante dentro de los propósitos, pues, es que existen métodos y técnicas que me van a ayudar a poder alcanzar ese conocimiento, o poder aportar algo a la ciencia, y pues a través de mi problema de investigación. También me habla que hay unos pasos para construir el objeto de investigación. Primero, pues que hay que definir un tema específico, pues que en este caso, nosotros queremos hablar sobre educación. El tema pues específico, el tema específico es sobre educación. Bueno, en nuestro caso es sobre educación, y pues que debemos de construir un problema, debemos de problematizarlo, y también que debemos de apoyarnos de algunos teóricos como para poder yo lo entiendo así, como para poder darle sentido o poder conceptualizar algunos aspectos. Así lo entiendo, pero no sé si ustedes me pueden apoyar ahí en ese aspecto. Y bueno, también a grandes rasgos nos habla que pues que hay dos tipos de objetivos que debemos abarcar en nuestro proyecto de investigación, como los objetivos generales y los objetivos muy específicos, pues que nos van a ayudar a alcanzarlo, ¿verdad? Y que son también muy importantes los referentes teóricos y los referentes empíricos. No entiendo muy bien esa parte, no sé si ahorita ustedes me puedan apoyar. Y bueno, también otra cosa que es importante es como dentro de los referentes empíricos, es como dónde y con quiénes voy a llevar a cabo mi trabajo de investigación en el campo, o qué tipo de género, o yo lo entiendo así como que si mi trabajo de investigación va a ser que yo voy a ir al campo, es decir, a mi aula, o que voy a realizarlo en la línea histórica. Así lo entiendo, pero ¿ustedes qué dicen? Y pues a grandes rasgos eso es lo que entiendo, pero ustedes apóyenme para poder yo discernir un poquito más
mi trabajo de investigación, pues para poder desarrollarlo. ¿O ustedes qué me dicen? Excelente, maestra Tere. Adelante, maestra Eloína. Si puede encender su micrófono, por favor. Listo. Gracias. Maestra Tere, yo le entiendo que primero tenemos que partir de una pregunta que nosotros, quieramos conocer, va a ser la pregunta central de nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conocer? Esa pregunta como que me da una pista para plantear el tema. No necesariamente la tengo que utilizar a la hora de escribir mi tema. Nada más como que me da como la orientación para plantear mi problema. Maestra, y si me apoya ahí con un ejemplito, a ver cómo para yo poder entender. Por ejemplo, dice que es ¿cómo su? Mi tema es sobre la gestión eficaz en el aula. Ok, entonces, la pregunta de qué. Usted quiere conocer cómo usted gestiona su trabajo para que pues tenga buenos resultados con los alumnos. ¿Sí es correcto? Entonces ya tiene el qué o el qué es lo que usted quiere investigar. Conocer cómo gestiona una buena clase para que el alumno aprenda. Luego después, ¿por qué? Porque esta pregunta le va a respaldar la justificación o la pertinencia. ¿Para qué quiere, por qué quiere que esa clase le salga bien? Pues para que el alumno aprenda. Y luego el para qué, que va muy ligada con el por qué. Relaciona lo que usted va a investigar con la utilidad. Y estaba muy, muy, muy pegada de la anterior. Y ya el cómo es la pertinencia de este nuevo conocimiento, o sea, a usted en qué tanto le va a ayudar el haber investigado cómo se gestiona una sesión para que el alumno tenga un aprendizaje efectivo. Yo así lo entiendo. Maestra. Muy bien. Pues me parecen muy interesantes las aportaciones de ambas. Creo que así como mencionaba la maestra Tere, esta lectura nos orienta un poco más sobre cómo realizar este proceso, porque tal vez tenemos algunas ideas de qué queremos investigar, pero también en lo personal puedo decir que sí tenía la duda como de qué sigue o cómo voy a iniciar a realizar este proceso. Entonces, estas preguntas que ambas nos mencionan del qué, por qué, para qué, cómo, nos ayudan a cuestionarnos sobre esto que nosotros queremos investigar, si realmente es pertinente, si podemos, como decía la maestra Eloína, agregar algo a la teoría. Personalmente, yo también identifiqué que aquí nos señala que hay formas de investigar, que puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Entonces, a partir de esa forma de investigación, ahorita se me fue el nombre, no recuerdo si es que es metodología o enfoque. Enfoque no es, porque el enfoque es interpretativo y ay, ahorita se me fue. Bueno, dice que lo podemos hacer cualitativa o cuantitativamente. Y a partir de señalar eso, pues vamos a entrar, ahora sí como que... ¿El paradigma te refieres? ¿O no? No, No, me sí es la parece que sí es el metodología. enfoque. Sí es la Creo que metodología. es enfoque, maestra. ¿Sí? Ok. Yo había entendido que es como la Maestra metodología. Eloína, no la escucho. Perdón, si es enfoque Ay, gracias. cualitativo, cuantitativo, o podemos Sí. utilizar los dos. Sí, gracias, maestra. Entonces, les decía, estos enfoques nos van a orientar a cómo desarrollar este proceso. Por ejemplo, nos decía, ya una vez que nos hicimos estas preguntas, pues es interesante iniciar ya con el problema, que como ya lo señalaba la maestra Tere, pues sí hay que enfocarnos al alcance del estudio que vamos a realizar, qué implica, cómo lo vamos a hacer, con qué grupo específicamente vamos a trabajar. Yo en mi caso aquí,
puse que lo haría en preescolar, en un grupo de tercero, pero todavía tengo esa duda sobre si lo puedo hacer con todos los docentes de mi escuela o específicamente en mi aula. Entonces no sé cuál tendría tal vez mayor alcance o que yo pueda investigar, igual por los tiempos y demandas de trabajo, sí tengo todavía tengo un poquito de duda en eso. Pero nos dice que una vez ya determinado el problema, podemos entrar a trabajar con lo que son las estrategias, cómo vamos a realizar pues este estudio. Nos habla también por ahí de un método, las estrategias nos decía que pueden ser intensivas y extensivas. Las intensivas pues nos van a hacer a partir de la observación, ya sea participante o no. Hay entrevistas, historias de vida, con los que podemos rescatar información sobre este tema que nosotros queremos investigar. Extensivas, por ejemplo, en cuanto a censos, análisis estadísticos, encuestas, más como en cuanto a un corte más cuantitativo. Y nos señalaba que, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a estudiar sobre educación o eventos sociales, pedagogía, viene un método etnográfico, el cual nos permite interpretar la realidad a través de testimonios o una observación más directa, ya centrados en la vida de estos autores, de ver cómo suceden, actores, de ver cómo suceden los hechos dentro del campo que vamos a estudiar tal cual, y pues que la podemos hacer macro o micro de acuerdo al grupo que nosotros querramos estudiar. Entonces, una vez determinado este método, nos dice que tiene técnicas como entrevistas, análisis de contenido, y por ahí pues ya nos decía que posteriormente, ya entrando en la investigación, podemos avanzar hacia la recopilación de información, su ordenamiento, la recolección, el procesamiento de esta información, hasta llegar a lo que es un informe de investigación, donde ya hablaríamos de un marco teórico, de fundamentación, de, por ejemplo, un estado del arte. Ya nos habla ya específicamente sobre qué llevaría este informe de investigación, pero creo, bueno, también nos planteaba que hay que determinar variables en nuestra investigación, que es qué quiero investigar, pero creo que a mí me parece más relevante centrarnos tal vez en esa parte de planteamiento y justificación del problema. Antes de iniciar a hablar un poquito más adelante, no sé, bueno, me gustaría también primero escuchar a la maestra Eloína, si tiene alguna idea sobre la lectura que nos quiera compartir, para posteriormente iniciar con lo que es esta tarea que nos están señalando ya como el planteamiento y justificación, para ahora sí empezar a compartir y enriquecernos. Adelante, maestra. Sí, gracias, maestra Fer. Bueno, miren, yo lo que tengo bien claro es que nosotros vamos a partir de un problema social. Es un problema que ocurre en un grupo de personas, entonces, enfocado a la educación. O sea, tenemos que atacar un problema a través de nuestra investigación, qué propuestas de solución le vamos a dar. Y de ahí partimos a lo que estábamos comentando ahorita de las preguntas. Encontrar cómo lo quiero yo plantear. Y desde ahí, incluso como decía la maestra, nos genera dudas si voy bien por ahí o si ya mejor lo cambio, o ya lo hice y terminé, incluso yo lo planteé y dije, no, creo que lo voy a replantear, porque te surgen dudas y a la hora de quererlo aplicar las técnicas o los tipos de investigaciones, dices como que no me encaja, como que lo tengo que ajustar. Entonces, igual, maestra, yo veo, por ejemplo, tener bien claro un objetivo general, que no lo voy a alcanzar luego, sino tengo que revisar mis objetivos particulares para que le vayan abonando y lograr aterrizar al objetivo principal, el general, y con ello llegar a darle como una respuesta a lo que estoy investigando. Probablemente incluso ni siquiera pueda llegar a una explicación concreta, sino que me surjan más dudas. Ahora, dentro de la
dentro de dentro de las preguntas para plantear nuestro problema, que es definir el área de interés del que voy a hablar o del problema que voy a investigar, aquí vamos a sacar el tema o el nombre de lo que vamos a investigar. Y luego ya de ahí, la construcción de nuestro objetivo de investigación, que sería el problema y sus posibles soluciones o relación con las soluciones, nos van a dar un referente conceptual empírico y qué tipo de métodos vamos a aplicar. Entonces hablaba ahorita la maestra Fernanda del método cualitativo, creo que es o sea, de cajón, por ser un problema social lo vamos a utilizar. Y lo cuantitativo, pues de repente sí es más práctico porque nos da como un referente numérico. Entonces, creo yo que dependiendo del tema, pero hay veces que si queremos hacer como un comparativo de lo de antes con lo de ahorita, tenemos que meter lo cualitativo y entonces vamos a tener que trabajar como con el enfoque mixto, ¿sí? Y pues yo veo varias variables. Yo no sé si a ustedes les quedó claro el concepto de las aristas del problema. Yo lo tomo como las variables a investigar. ¿Sí es correcto? Entonces, Yo ya de también así ahí lo más o consideré, menos maestra. como las caras del problema, ¿no? Entonces ya de ahí yo como que me voy dando una idea de por dónde le voy a empezar a buscar y qué de lo que yo a lo mejor yo tenía, o yo hice un prejuicio de que pues con mi investigación voy a encontrar esto y resulta que ya cuando empiezo pues no me sale como tal, porque a partir de las aristas pues resulta que yo tengo delimito el problema de otra manera. Entonces todavía estoy en esa parte. Ahorita más adelante, en la siguiente oportunidad, les quiero platicar de mi problema porque yo ya lo planteé, pero ahorita, aunque ya se lo mandé a la maestra, lo quiero replantear y estoy esperando como la retroalimentación. Sí, muy bien, maestra. Entonces, hasta aquí sería como un análisis sobre lo que vimos, lo que rescatamos de esta lectura. O sea, sí nos dio como la perspectiva más amplia, nos orientó un poquito más sobre cómo vamos a desarrollar estos procesos, porque realmente, pues sí teníamos tal vez la duda o sí hemos realizado investigación, pero pues tal vez siempre queda eso como de, bueno, ¿y ahora qué sigue? O por dónde empiezo con tantas cosas que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, la actividad de esta tarea, pues se refiere al planteamiento y justificación del problema. Entonces, ¿qué les parece si pues compartimos cada quien como cuál es nuestro tema, qué elementos, bueno, tal vez, ¿qué les parece si primero ponemos qué elementos consideramos para el planteamiento y qué elementos consideramos para, pues ahora sí que describir la justificación? Entonces, ¿qué les parece si planteamos algunos puntos en los cuales orientar la participación? ¿Sí? Bueno, miren, por ejemplo, yo rescaté entre la lectura y la clase, que por ahí para el planteamiento nos decía la maestra que de dónde viene este problema, por qué es un problema, para quién es un problema, y como ya dijo la maestra Eloína, cuáles son las aristas de este problema. Entonces, considero yo que esto viene siendo un poquito sobre el planteamiento, como el asentar por qué es un problema, ¿no? Y posteriormente... Oye, Esfer, a ver, perdón, maestra, ¿o por qué lo consideras tú un problema? Porque tal vez para otra persona no es un problema, ¿verdad? Pero desde tu Sí, perspectiva es un problema. Por ejemplo, yo decía, tal vez la gestión eficaz no es un problema en sí, o sea, porque hay muchos maestros muy buenos, pero hay muchos otros que tal vez no sepan por dónde debe de ir o cómo saber controlar grupo, cómo poder, de acuerdo a las planeaciones, pues abarcar todo lo que, o todo lo que implica la gestión es eficaz, o sea, no es solamente que yo tenga el control del grupo, sino que vaya más allá, es decir, que, bueno, yo ya les estoy hablando de lo que yo considero como mi tema,
sino que en verdad llegue ese aprendizaje, ¿qué más? O qué más entender por gestión eficaz. No sé, así lo medio entiendo o cómo, maestra. Maestra Fer. Sí, eso es lo La que... maestra Eloína quería participar. Maestra Tere, eficaz es que, o sea, que lo que usted encuentre le dé solución a lo que estaba investigando. Entonces, ahorita lo trae planteado. Necesita aplicar ya sea las encuestas, la diario de campo, no sé, las técnicas que vaya a utilizar, pero el resultado eficaz, usted va a valorarlo posteriormente cuando ya tenga como el análisis de todo el problema, de cuando ya lo empezó a hacer. Una vez que sí, yo, intervenido, bueno, no es intervenido, sino que utilizado algunas, como dijo, técnicas o instrumentos que me permitan recabar la información y de acuerdo a ese análisis, entonces es lo que me va a permitir yo dar un discernimiento si es eficaz o no, pero de acuerdo a, me imagino que, por ejemplo, un parámetro, por decir planes y programas, o eficaz en relación a qué, ¿o no, maestra? Maestra Tere, es correcto. Mire, de acuerdo a las propuestas bueno, a lo que usted investiga, ya puede hacer alguna propuesta, porque a lo mejor una planeación bien hecha no garantiza que efectivamente está gestionando bien su clase, entonces habría que ver algunas otras variables. A lo mejor que el maestro domine el conocimiento, que el alumno tenga el nivel que requiere ese conocimiento. Entonces, todo eso lo va a ir encontrando cuando va haciendo la investigación. De Entonces, hecho, esto que... No, adelante, maestra. Ay, gracias. De hecho, ahorita que lo comenta la maestra Eloína, me perdí un poquito, Tere. Sería tal vez bueno especificar qué de la gestión quieres estudiar. No sé si por ahí lo pusiste o si sería gestión ampliamente. No, sí tengo que, yo para mí era como la gestión, yo lo entendí así como gestión que tenga el control del grupo y que haya un aprendizaje. Son como dos cosas, nada más, pero tal vez implica mucho más. Pero yo quiero cerrarlo un poquito como en esos aspectos. Muy bien. Entonces, pues sería como acotar un poquito y como dice la maestra, como especificar un poquito más sobre para quién es un problema o en qué ámbito intervenirías o algo así, estudiarías. Sí, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, yo no lo había pensado desde esa perspectiva y es sí, para quién es un problema, para mí como docente, para ellos como alumnos, para la propia institución o para quién, ¿verdad? Sí, como que sí hay, a lo mejor tal vez el planteamiento va enfocado ahí, ¿no? ¿O qué, maestras? Maestra Tere, yo creo que usted lo que domina es desde su lugar como docente. ¿Para qué le sirve a usted esa investigación? Entonces lo tiene que plantear hacia usted. Sí. Muy bien. Bueno, entonces a mí me gustaría también presentarles porque sí tengo algunas dudas, entonces pues a ver si me pueden apoyar, por favor. Déjenme. Pero creo que sí ha sido muy fructífera la reunión, la verdad. Bueno, al menos a mí me está dando como Sí, pues luz y ya entre todos creo que sí, o sea, sí, cada quien va aportando lo que va creyendo y al final de cuentas vamos entendiendo porque ya es un diálogo más entre nosotros. sí, así es. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, claro. Ok. Bueno, miren, pues yo mi trabajo en esta ocasión, yo lo que quiero, bueno, ya ahorita más o menos lo voy a ir explicando. Mi problema, pues se orienta hacia lo que sucede, con las clases y con los procesos que realizamos los docentes dentro del aula, pero específicamente respecto a relaciones interpersonales de los alumnos. Esto porque, pues, en preescolar es algo como básico.
siempre nos han planteado que pues este campo esta área de desarrollo personal y social, pues es muy importante porque es como la base para que los alumnos se adapten a la escuela, para que logren desarrollar ambientes propicios para el aprendizaje y ahora sí pues iniciar con lo demás. Pero yo aquí planteaba que socialmente, pues lo fuerte o lo que se reconoce como más importante para todos, pues es lenguaje y comunicación en cuanto a lectura y escritura o pensamiento matemático, respecto a que todos decimos, no, pues que mi hijo aprenda a contar, a sumar, restar o no sé, todo lo que tenga que ver con número, y dejamos muy de lado este aspecto socioemocional. Entonces, pues estos aspectos actualmente se reflejan, por ejemplo, primero socialmente, pues en cuanto a la violencia que se está viviendo, a la falta de respeto de reglas, el desinterés por los demás, tantos problemas familiares que se presentan ahora y que han sido más evidentes cada vez con la pandemia. Entonces, planteo yo aquí ya que esto representa un problema primero para nosotros los docentes, o en mi caso, no sé si aquí ya marcar que para mí, yo lo puse aquí como los docentes porque es en lo que quiero centrar el estudio, pero igual acepto recomendaciones. Puse que primero es un problema para los docentes porque nos impide como desarrollar estos ambientes propicios en el aula para la interacción, para el logro de los aprendizajes. Pues muchas veces nuestros ambientes se ven limitados un poquito o las horas de clase por la violencia o que los alumnos ya se incomodan o que no se sienten muy seguros. Entonces, eso limita el logro de los aprendizajes. Entonces, me lleva a plantearme algunas preguntas que son estas que pongo aquí, que es qué está sucediendo durante las clases, que lo abordado, por ejemplo, en este ámbito socioemocional respecto a relaciones interpersonales, no se está poniendo en práctica, o por qué los alumnos tienen muchas dificultades para convivir con otros niños, por cómo deben desarrollarse estas habilidades, cuál es el papel de nosotros los docentes, y como una pregunta central, o sea, porque esas son como muchas cuestiones que a mí me surgen sobre este tema, pero específicamente a mí me gustaría estudiar de qué manera favorecen los procesos de enseñanza me perdí un poquito, de qué manera favorecen los procesos de enseñanza sobre relaciones interpersonales la convivencia de los alumnos en el aula. O sea, ¿qué está pasando con nuestros procesos que no se está reflejando en la convivencia que se da en el aula? Entonces, pues ya comienzo a describir un poquito cómo se está trabajando en mi escuela. Pongo por ahí que pues en reuniones ya de consejo técnico hemos planteado que tal vez nos falta un poquito más sobre conocer cómo son estos procesos, ya de manera determinada cómo trabajarlo con nuestro grupo y que realmente se ve en los alumnos, porque por ejemplo se han dado cuestiones de agresiones físicas o verbales o que presentan dificultad para interactuar, dificultad para atender las reglas de convivencia o algo así. Entonces, me parece, o no sé, ustedes apóyenme un poquito porque sí me siento algo perdida. Creo que aquí estoy poniendo yo el planteamiento porque estoy poniendo de dónde viene este interés por este problema o por este tema. Estoy planteando también para quién es este problema, para quién representa esto, este problema, o sea, para quién es el problema. En este caso, pues es el docente, pero también inciden los alumnos. Entonces, yo aquí ya tengo como mis dos variables determinadas, que una son los procesos de enseñanza sobre relaciones interpersonales y la otra es la convivencia de los alumnos en el aula. Entonces, creo yo aquí que voy en el planteamiento del problema porque ya lo estoy como especificando, pero como que todavía me surge un poquito de duda cómo lo voy a justificar o si tengo que hablar ya también de un ámbito más social o específicamente de mi grupo
o de la escuela. Siento aquí un poquito de problema porque como que no he delimitado muy bien si solamente lo quiero estudiar en mi grupo, porque es lo que tengo mayor cercanía, o si lo quiero hacer con mi escuela, con las docentes de mi escuela, no sé. Entonces, sí agradecería que me orienten un poquito porque sí me siento algo perdida. Maestra, el problema le surge a raíz de la pandemia, o sea, de cuando regresan de los niños al aula, o sea, el problema de la relación interpersonal de los niños. Sí, a mí, bueno, personalmente es un tema que de un tiempo acá como que antes no lo consideraba yo un problema, pero todo esto social como que me llevó como a enfocarlo un poquito más y específicamente ya después en mi aula. Este problema siento yo que ha estado siempre muy presente en mi nivel educativo, por lo mismo de las Siempre. características de desarrollo de los niños y así, pero ahora con la pandemia lo he visto aún más, Se ¿qué será? agudizó. Ha sido más notorio, ajá. Por ejemplo, a todos los maestros les pasa. Pues sí es algo que se presente, pero siento que tal vez no lo ven como un problema tanto como lo hago yo. Otra pregunta, el contexto de sus niños, a lo mejor por ahí es una variable. eh, de dónde son esos niños, de qué familias vienen, porque es más fácil cuando en casa se trabajan valores, pero hay casas donde el papá sale, la mamá sale, los niños se quedan solos, no hay reglas. Entonces, ahí hay una variable de investigación. Y yo le preguntaba que si era un problema que surgió ahorita, después de la pandemia, o siempre lo han tenido. Si siempre lo han tenido, yo creo que sería sí trabajarlo con su grupo, o sea, su muestra sería su grupo, pero también checar con sus maestros para ver si ese le da solución al problema de todo el plantel. Yo Entonces creo que sería como primero yo para y ya una partir de vez realizada la investigación y los resultados ya podría ser yo me iría escolar. como una parte de la investigación con los niños de su grupo. Y yo creo que otra parte serían los docentes, para conocer si presentan las mismas problemáticas y ellos cómo le están haciendo pues para trabajar a enseñar a esos niños a relacionarse con sus compañeritos. Y obvio, detona en que el niño va a aprender, en que el niño se va a integrar más fácil al siguiente nivel. Así es. Maestra, y por ejemplo, todo esto que yo aquí más o menos llevo redactado, ¿es parte del planteamiento o ya estoy entrando también en justificación? Es que todavía como que me genera un poquito de problema el diferenciar qué abarca el planteamiento y qué abarca la justificación, porque El, como que se me hace muy similar. el planteamiento es como partir de por qué lo ves como un problema, o sea, el origen de por qué es para ti un problema. Pues que con los niños no puedes trabajar bien porque no se llevan bien entre ellos. Casi todo el tiempo tienen que trabajar los niños juntos, ¿no? En equipos o no sé. Entonces, ahí parte del origen es como... Puede ser, maestra, que por ejemplo, ella ha notado, bueno, no sé, ella hablaba que los niños ya no son tan empáticos. Es Sí. decir, supongo yo como que ya no se buscan ayudar tanto. Y cuando de pequeñitos somos muy dados a que se Es te cayó mío. el lápiz, corre y te lo doy. No sé, ¿verdad? Ya en secundaria ya somos más sangroncitos, o bueno, no sangrones, sino somos, ya no nos preocupamos pues por el otro, pero de pequeñitos sí, y más como entre nosotros. Bueno, así es lo que yo recuerdo de cuando yo estuve pequeña, pues. Entonces yo me imagino que a raíz de eso es como le surge a ella la duda, ¿no, maestra? Maestra Fer. Ay, me decía a mí. Pues es que en sí yo me quiero centrar, pero en lo que hacemos los docentes, o sea, ¿por qué mi trabajo, o sea, por qué a pesar de que aplico o desarrollo muchas actividades sobre relaciones interpersonales o para que esto sea positivo, ¿por qué no son tan significativas o por qué los niños siguen sin aplicarlo o por qué
O sea, es como a lo que me quiero enfocar. O sea, o con qué tengo que empezar, o qué me hace falta fortalecer más. Entonces, sí incide en los niños, pero me gustaría centrarlo más como en mi proceso Formativo como docente. de enseñanza, así es. Bueno, Este, yo no la entiendo muy bien, usted, yo pienso que le puede apoyar más en ese aspecto, pero lo que yo sí entiendo es que, por ejemplo, ella piensa como que sus prácticas no están dando, su práctica educativa no está dando resultado, no se ve reflejada en su forma de actuar de los niños. Pero usted dijo una cosa muy importante al principio, maestra, la contextualización de esos niños. Acuérdate que los valores parten de la familia. Y si, por ejemplo, los papás son los primeros maestros y nosotros como docentes somos los que reafirmamos esos valores, pero si los papás no están haciendo su trabajo, los niños pues están careciendo de ciertas cosas, aunque nosotros les digamos, pues hay que ayudarnos, pero sí, pero no lo van a poner tanto en práctica porque desde casita no se los fomentan. Así lo entiendo, pero no sé, maestra, ¿usted cómo la podría orientar en maestra Tere, yo creo que la maestra Fernanda sí debe de partir de lo que encuentra en sus niños, lo que no le gusta a la maestra para que ella pueda, pues, que sus actividades que ella planeó le funcionen. Entonces, ¿qué actitudes del niño no le están ayudando? Ahora, una vez que ya ella detectó eso, que es parte de su investigación, ir con los docentes, sus compañeros, y checar si les está pasando lo mismo. Y entonces sí, ya la maestra Fer puede empezar a hacer como algunas, sí, como a llegar a algunas conclusiones y hacer algunas propuestas de solución. Pero sí tiene que partir de esos niñitos que tiene, qué actitudes no le están gustando. De momento, pues lo único que tiene que hacer es como registro, como observación, ¿no, maestra? Sí, maestra, entonces, por ejemplo, eso viene siendo como el origen, el decir, es que está sucediendo esto, entonces, Es que no me ponen esto es atención, un no hacen. problema. Sí, Ajá. ahí ya tiene Y su problema. entonces, la justificación, ¿en qué se centra? O sea, ¿qué elementos tengo que integrar en la justificación? Ay, es que yo ahí en esa parte como Sería tal vez eso que hablábamos sobre, las sobre, metodologías. sobre el para qué, la pertinencia, como el decir, lo que ya hablábamos al inicio, el decir, miren, pues si yo investigo sobre esto, puede que a otros docentes les oriente o hay poca investigación referente a las relaciones interpersonales en preescolar o como en qué podría centrar la justificación. En exponer las razones y argumentos que pues va llevando cada persona. Y sí, sería de lo que ya encontró, cómo usted puede estar argumentando que el niño actúa así porque su contexto o porque en casa no están los papás o que están con la abuelita. O sea, bueno, ahí serían algunas de las argumentos que se pueden poner dentro de la justificación. Esa es la justificación. Después de lo que ya encontré, cómo yo argumento lo que me está ocurriendo como problema. Y que sea útil y provechoso para los demás compañeros y que también lo puedan aplicar, no nada más se quede en el aula de usted, maestra. Muy bien. Bueno, yo no sé si recuerdan que hablábamos, la lectura nos hablaba de los propósitos y como parte de los propósitos hablaba que el por qué es importante la investigación y eso ahí hablaba de como la justificación. Y yo lo entiendo así, maestra Eloína, pero no sé, a lo mejor yo estoy mal. Todo parte A a ver, partir, por ejemplo, de que no se está, de que más bien, a ver, de lo que se encuentra en la sociedad, ¿no? O sea, primero sí, obvio, parte de su salón de clase, pero se ve reflejado
no sé, en los consejos técnicos ella hablaba de que en los consejos técnicos varios maestros han coincidido con ciertas características de esos niños. O que ella nota, no sé si cuando va a algún lado, la tienda, coincide con ellos, como que no hay esa fraternidad, ese apoyo, no sé, en algún lado ella lo notó, aparte del aula, y no sé si también ahí parte la justificación o no, tiene que ser solamente en mi aula, de acuerdo a lo Sí, que yo porque ya observo ahí ya y a lo está que yo vivo. argumentando. ¿Cómo, maestra? Sí, sí. Maestra Eloína. Perdón, ahí ya está usted argumentando que no solamente lo observa dentro del aula, y ahí sí es parte de la justificación, porque aparte de que está observando el problema en el aula y de que a lo mejor a los maestros también se les presenta igual, esos niños afuera también están actuando de esa manera. Entonces, a veces, esos alumnos podrían tener mejor participación si se les trabajara un poquito más las relaciones sociales, otro tipo de actividades. A lo mejor tengo que enseñarles el trazo, pero no, yo necesito que ese niño sepa compartir. Entonces tengo que Ah, preparar alguna actividad. Entonces ya se entonces, empiezan bueno, a proponer. sí, como que estoy entendiendo que la justificación, es decir, sí, sí es un problema porque yo he identificado esto. O sea, sí, por ejemplo, mis compañeros me dicen que sí, en las entrevistas los papás me señalan que el contexto es así, 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 el niño se comporta así en casa, en el aula yo he visto esto, entonces sí es un problema, como decir Ahí ya está que argumentando. Esa es su ok, justificación. muy bien, gracias. Entonces, si gustan pasar, ¿quién más va a presentar, maestra Ya Eloína? les quiero presentar mi tema. A mí me gusta mi tema y no logro cerrarlo. Todavía me siento que lo tengo que pulir más. Hablo sobre la calidad educativa y en el nivel que yo he estado trabajando, pues es el nivel medio superior. Esa es un problema que siempre se ha tenido en el país, en la parte de la educación, la calidad educativa. De ahí vienen varias reformas, cosas así. Entonces, algunos políticos han querido meter como la mano, pero no logran encontrarle solución al problema porque lanzan la reforma, pero no le dan continuidad. Y al científico, perdón, al investigador, pues no le dan seguimiento a las propuestas que él hace. Ahora, ahorita con la situación de la, perdón, ahorita con la situación de la pandemia, pues la calidad sí se vio afectada. Entonces me puse a leer, y bueno, les voy a presentar poquito a poquito mi problema, ¿eh? Bueno. Sí. Ahora. Sí. Ay, perdón, ¿eh? Sí, dígame. Oiga, bueno, maestra, lo que presentan yo tengo, al principio yo no sabía ni qué onda, ni cómo buscar o qué investigar. Y entonces, bueno, la lectura me habla que tengo que seguir cierta metodología para poder encontrar mi problema a investigar. Pero aún así, yo no logro como estar bien. Es que tengo una pequeña idea, pero no logro como concretizarla, como cerrarla. Porque, por ejemplo, usted decía, maestra, ya la estoy cerrando. O sea, estoy cerrando mi trabajo de investigación en cuestión de calidad educativa, pero yo no sé cómo, o sea, de entrada, cómo identificar el problema. Bueno, a mí sí, para mí sí es un problema eso de que cómo lograr que pues los adolescentes te pongan atención, cumplan con su responsabilidad, que es parte de la gestión eficaz. Bueno, yo así lo veo como docente, que no tiene que ver como cierto castigo, pura violencia, o sea, no, sino que aparte de que sean unas clases motivadoras, yo siento que son clases motivadoras y que uso diferentes dinámicas, pero al final de cuentas como que no logro engancharlos. No sé si será también por la contextualización que ellos tienen, o por qué no, ay, no sé si me doy a entender o me pierdo yo junto cuando explico.
¿Ustedes sí me entienden? ¿No sería algo así como sobre la motivación, como cómo lograr prácticas de enseñanza que motiven a los alumnos? Algo, no sé, no sé si sea como algo así. Bueno, si quieren ahorita continuamos, le damos la oportunidad a la maestra y luego ya, a lo mejor me ayuda un poquito también, pero gracias, maestra Fer. Maestra Eloina, tiene apagado su micro. Ya, listo. A ver, regreso a estructuras. Sí. Miren, yo parto, de hecho el título se lo puse al final, pero luego ya después, ya cuando se lo había mandado a la maestra, Irma, como que todavía me surgió otra idea y entonces necesito como una entrevista con la maestra. Entonces, mi tema lo titulé, bueno, partí de una pregunta: ¿cómo afecta la calidad educativa en los alumnos de la generación 2018 y 2019, que son los que vivieron el tiempo de la pandemia, más todavía? Del bachillerato, ¿sabes, Begoña? Que es donde yo lo quiero aplicar, donde yo estuve trabajando ahí como director, que estuvieron trabajando la modalidad virtual y provenían de zonas rurales y suburbanas. Entonces, ¿por qué yo digo que es un problema? Bueno, porque es un problema de calidad educativa. No es de ahorita, ese problema surgió desde antes, como les comentaba hace un momentito. México tiene el problema de baja calidad. Ahora, anteriormente o antes de sí, en la década de los 80, la calidad la medían en base a los indicadores de aprovechamiento y aprobación. Entonces, bueno, eso ya ahorita en la actualidad no me dice nada sobre la calidad, porque puede haber alumnos con un 10 y afuera no demostrar que ese 10 pues lo pueden defender. Y aquí me surge una inquietud, por eso como que de repente digo, chin, ya lo quiero replantear. Los alumnos que nosotros están egresando a veces llevan conceptos, llevan dominio de conocimiento, pero ya llevarlo a la práctica no lo saben hacer. Entonces, ¿cómo miden la calidad educativa o con qué instrumentos se les puede decir que un alumno o que la calidad educativa en México no está bien? Bueno, pues utilizan pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales. Y esas pruebas estandarizadas, pues generalmente plantean un caso y el alumno tiene que deducir la respuesta correcta, pero no estamos acostumbrados a enseñarlos así de esa manera. Entonces, también las capacitaciones que de repente da el gobierno, pues a veces son a la carrera, a veces están dentro del mismo tiempo del trabajo del maestro, entonces o atiendes una cosa o atiendes la otra. Y luego muchas veces el maestro, bueno, ese es un tipo de cómo saber si el alumno está, si el alumno tiene buena o no tiene buena calidad. Y bueno, yo le enfoqué a pura calidad. Entonces, bueno, les platico un poquito del origen. Bueno, antes del origen, les quiero comentar, pues, el planteamiento de mi problema. La baja calidad educativa, ese es mi problema. Y ya les comenté por qué yo quiero trabajar esa parte. Entonces, con la reforma de preescolar, han generado dos nuevas propuestas educativas para un grupo de PREP 2004 y el PREP 2011, que limita la posibilidad de formar y contratar el número de maestros necesarios. Era lo que les decía, hacen las propuestas los investigadores, pero no las llevan a la práctica por falta de presupuesto. Entonces, para empezar, nuestra educación obligatoria es preescolar 3 años, primaria 6 años, secundaria 3 años y ahora también los bachilleratos. Entonces, son 15 años. Yo creo que ahí también son muchos años de educación obligatoria. Tal vez
restarle un poquito, que estén más maduros los niños chiquititos, tal vez pueda hacer alguna propuesta, pero eso es un juicio que yo estoy haciendo. Todavía no lo puedo plantear como algo. Y no lo puedo hacer porque si no me iría a una investigación muy general, entonces lo necesito cerrar un poquito más. ¿Dónde es donde ven ya la situación del niño? Bueno, por ahí en educación básica les hacen la prueba de enlace, o planeado, no me acuerdo cómo se llama. Creo que sí es planeado. Y entonces ahí nada más le revisan 2 áreas, la área de español y la área de matemáticas. Pero les falta también tomar en cuenta otras áreas que integran todo el conocimiento. Y entonces, de repente, no sabemos cómo están. Llegan los chicos, y bueno, me voy al origen. Perdón, mis aristas yo las pongo en base pues ahora sí que las variables. Pienso que un problema que genera la calidad es el acceso al siguiente nivel, deserción de los alumnos cuando ven que no pueden estar en el nivel y mejor se salen. La inequidad, pues eso también genera baja en la calidad porque no es lo mismo un chico que puede tener todos los materiales, los recursos, a un chico que carece de ellos. Y bueno, el otro es la calidad. Entonces, el origen de mi problema, yo lo parto en que pongo en el nivel medio superior, que es el que yo domino. O sea, no me quiero meter a otros niveles porque siento que no podría yo darle seguimiento. Entonces, especialmente en el nivel medio superior y nivel superior, se manifiesta cuando los egresados del nivel básico obligatorio, al concluir sus estudios, quieren ingresar al nivel medio superior o al nivel superior y no logran insertarse en las instituciones o carreras, profesiones de su elección. Porque no conocen qué conocimientos llevan y utilizan pruebas estandarizadas nacionales e internacionales y los resultados, pues a veces me dice una cosa, otra. Y luego también otra cosa, yo considero que es un problema la mala calidad educativa porque en las pruebas que se les aplican, encontramos que pues nada más les revisan, aquí en México, revisan 2 áreas. Y pues necesitamos encontrar una solución para mejorar la calidad educativa. Nada más que es un tema muy complejo por la situación de lo económico. Y luego ahorita yo aquí lo sigo trabajando así en el nivel medio, pero lo manejo que se agudizó más, como decía la maestra hace un ratito del concepto, se agudizó más con lo de la pandemia. Los chicos entregaban un trabajo y el maestro no se daba el tiempo de retroalimentar bien esa actividad. Eran demasiadas cosas las que tenía que atender, a veces hasta emocionales, y no lograba darle esa retroalimentación tan precisa. Entonces, el alumno, pues cualquier trabajo que mandaba, ya el maestro se lo registraba y punto. Entonces, siento que faltó ese acompañamiento y dice, este problema afecta al país, pues se verá frenado el proyecto de desarrollo de su población. O sea, la calidad frena el desarrollo de una población. ¿Qué va a pasar con esos chicos que están egresando de las prepas, de la universidad, si no fue tan eficiente el acompañamiento? Pero yo hablo de la calidad en cuanto a conocimientos que les evalúan, pero en realidad durante la pandemia hay aprendizajes, hay muchos aprendizajes. Ahora, con mi investigación voy a revisar qué tanto el alumno, esos nuevos conocimientos que desarrolló, que tuvo que enseñarse a usar una plataforma, que tuvo que enseñarse a utilizar aplicaciones, que tuvo que enseñarse a usar herramientas digitales, y que a lo mejor sus papás le tuvieron que comprar un dispositivo, ¿no? A lo mejor no el adecuado, que también dificultó el seguimiento de su educación y cosas así. Entonces, me puedo encontrar con que estos alumnos puedan llegar a tener mejores resultados. Podría ser, ese es ahora sí que una de las variables, ¿qué les puedo decir? Una de las hipótesis que yo estoy marcando, que esos alumnos ahorita, con su nuevo contexto, su nueva modalidad, puedan tener mejores resultados. Puede ser.
pero definitivamente conocimientos sí van con algunas carencias. Pero sin embargo también se enseñaron a ser autodidactas esos chicos, entonces depende mucho de, bueno, sería ya cosa de revisar qué tanto afectó, o a lo mejor pienso que es un problema y a lo mejor no afectó tanto. Bueno, en eso así lo marqué. Las aristas que les decía hace un ratito, del acceso. Maestra, si me permite una pausa, Claro que sí. nada más me queda duda sobre cómo mediría, no sé si ya lo pensó, en cómo Ajá. mediría si hay calidad o no calidad, o si afectó o no afectó, cómo lo mediría y en qué grupo. Ok, yo lo estoy marcando con 2 generaciones, la 2019 que ya egresó y que ahorita está batallando para entrar a la universidad. ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, de todos los egresados, ¿cuántos lograron entrar al nivel superior o al ámbito laboral? Porque en el ámbito laboral también hacen evaluaciones. Entonces, bueno, si un alumno se insertó al ámbito laboral, se puede aplicar como entrevista para ver si reúnen el perfil para que ellos estén ahí trabajando. Pero Pero maestra, me mi voy a pregunta enfocar va más. como enfocada hacia la pregunta que hace la maestra Fer. O sea, ¿cómo medirlo? ¿Usted va a ir a las empresas o va a hablar por tele? ¿O cómo? ¿De acuerdo a las estadísticas? Ahorita les... ¿Qué es? Como que yo no Sí, sí. acabo de entender esa parte. Entonces, cuando ya empecé yo a profundizar más el problema, dije, chin, creo que me voy a meter en problemas fuertes, fuertes, porque son los alumnos. Y a lo mejor mi idea era enfocarme en esa generación y hacer como entrevistas, como encuestas. Pero luego después, por eso aquí tengo muchas hojas abiertas, a ver, les voy a mostrar algo. Cuando ya estaba revisando, dije, chin, creo que me metí en problemas. Aparte, la primera pregunta que yo marqué en mi tema, ponía, ¿cómo afectó? ¿Cómo afectó? A ver, espérame, aquí está. ¿Me regreso un poquito? Ay, es que guardé una captura. ¿Cómo afectó la calidad educativa en los alumnos? ¿De qué generaciones? Pues las que vivieron más el... Ay, ¿qué me pasa? Las generaciones que vivieron más el proceso de la pandemia, o sea, que están egresando, o la última generación que está próxima a egresar. Así la marqué yo. Pero luego ya cuando ya mandé ese trabajo a la maestra, y entonces cuando empecé a revisar un poquito más a detalle, dije, creo que me metí en problemas. Entonces la marqué de la siguiente manera. Y aquí sí puedo, porque en ese momento yo estaba trabajando con docentes, no con alumnos. Para empezar, es muy complicado que yo pueda manejar datos con docentes. Puedo conocer cuál era el resultado de calidad de la prueba, por ejemplo, Planea, la última prueba Planea, y cuál puede ser el resultado de la prueba que les apliquen ahora. Y sí lo puedo comparar. Puedo comparar, por ejemplo, si entran a la universidad o no. Pero luego después yo dije, no, creo que la pregunta no me agradó, la voy a plantear en positivo. ¿Cómo ayudó al docente? Porque con él era con el que yo estaba trabajando. ¿Cómo ayudó el docente al alumno a enfrentar los retos de la educación con la modalidad de distancia para cuidar la calidad en la educación en el 2020 y 2021? Y entonces yo me cierro solamente a trabajarlo con los docentes y ya lo puedo trabajar como una encuesta. Yo que les quería presentar lo anterior para que vieran más o menos cuál era mi idea. Y ahorita ya reestructurándolo, sigo teniendo la tendencia a la calidad, pero ya no en general, sino ya nada más lo enfoco con los docentes. Y esta nueva reestructuración, yo la quiero trabajar, pero como platicarla con la maestra Irma. Entonces ahorita se las comento, pero creo que ya aquí ya la concreté en más chiquito, más fácil. Para mí va a ser más sencillo. Checar los docentes con los que yo estaba trabajando, ellos cómo ayudaron al alumno a enfrentar los retos de la educación con la modalidad de distancia para cuidar la calidad educativa. Entonces ellos ya me van a hablar de muchas cosas,
¿Cómo lo puedo hacer? A través de una encuesta. ¿Cómo lo puedo hacer? Al docente le hago la entrevista o la encuesta y al alumno algunos alumnos nada más, para confirmar algunos detalles. Ellos qué retos tuvieron que enfrentar. A algún padre de familia, pues le puedo decir ellos cómo contribuyeron o cómo apoyaron a ese chico. Y entonces sí, ya nada más con los docentes, hacer como un comparativo de cómo avanzó la educación antes, cómo está ahorita. No estoy completamente segura si lo Maestra, dejo aquí. si me permite, bueno, yo como que no entendía muy bien el tema, pero como que ya más o menos voy entendiendo un poquito. Aquí creo que lo importante sería como determinar bien las dos variables. Una entiendo que, ay, si gusta dejarlo porque Perdón. para orientarme un poquito. Una entiendo que es la calidad educativa de tal generación. Ay, perdón. Te la regreso, espérame. Sí. Aquí está. Listo. ¿Sí se ve? Ah, ya es que ahora ya me cambió la pregunta. Es que en el otro como que identificaba que era calidad educativa y el otro como que la otra variable no me quedaba muy clara, porque era como cómo afectó, pero era como qué cosa, como que me hacía falta como un qué. Pero tal vez, no sé, a mí se me ocurre, o sea, determinar como los dos. Aquí en uno sería Uh-huh. la Sí, calidad de la educación en modalidad a distancia, ¿no? Como que ese sí, mira, aquí está sería uno. el docente, Ajá. ¿cómo ayudó? Aquí. Entonces, del otro, maestra, tal vez pudiera especificar qué del docente, qué Ah, prácticas, qué actividades o qué actitudes o qué quiere estudiar en sí del docente, porque, por ejemplo, el cómo se entiende, pero pudiera ser como de qué manera incide el uno en el otro, porque el decir el docente, pues como docentes hacemos muchas cosas. Entonces, pudiera usted especificar qué del docente, porque sí se entiende, uno es la calidad de la educación, pero el ajá. otro es el docente, pero qué del docente. Y tal vez ya ahí le quede bien planteada como la pregunta, porque sí, así queda como muy amplio, como que se pierde la segunda ¿Cómo la variable. qué del qué? ¿Qué del docente? Por ejemplo, las prácticas del docente o la evaluación del docente ¿Qué de o la didáctica, no? sí, pues no sé específicamente como a usted que le interese, o sea, porque como que no me termina de quedar muy bien claro el tema, pero sí sería especificar qué del docente. Y ¿Qué de así las pudiéramos estrategias? decir cómo incide, no sé, Fíjate, cómo inciden las estrategias del docente en la calidad de la educación. Entonces, como que ya están más específico qué quiere usted estudiar, porque por ejemplo, me parece a mí excelente la redacción que realiza y así, pero de repente como que me pierdo un poquito porque empieza a hablar más de lo nacional, más de los programas como a manera muy general y tal vez siento yo que pudiera enriquecerlo específicamente en su contexto y así pudiéramos entender un poquito más su problema. ok, sí me Yo parece es muy bien. como que lo que a mí se me ocurre, pero no sé si esté bien, le digo, ni siquiera yo tengo bien el mío como muy... Lo voy a volver a leer y yo creo que sí voy a meter qué estrategias o cómo las estrategias que implementó el docente ayudaron al alumno a enfrentar los retos de educación. Y ya me enfoco solamente a una sola parte, ¿no? ¿Qué estrategias aplica? Sí, como que ya se acota un poquito más. Sí, ¿verdad? Bueno, Ya igual la maestra de la clase nos orientará. sí, y sí tiene razón, maestra. Es que de repente como que traigo muy así como muy amplio y lo quiero volver a cerrar y el que yo le mandé, dije, no, creo que lo tengo que reestructurar. Y sí me pasa lo que dijo ella en la clase. Dejen el tema al final.
Y ahora ya cuando empiezo a leer toda la información digo, no, es que yo quiero enfocarme a revisar esas 2 generaciones o esos 2 años, cómo el maestro tuvo que hacer muchas cosas, porque las hizo. El maestro hizo muchísimas cosas. Y el alumno también, el papá también. Entonces, y que cómo contribuyeron a la calidad. Es obvio que tenemos problemas en la calidad todavía. Es obvio. Entonces yo, ahora sí que les voy a, una hipótesis de que yo tengo es, el docente con esa modalidad necesita un colaborador. No puede estar solo dando la clase. Primero porque los grupos son grandes, o sea, 20 alumnos son muchos. Ahora cuando son 40 son más. Se duplica muchísimo el trabajo. Entonces, una hipótesis mía es que el docente pudiera tener mejores resultados con un colaborador que le ayude a preparar las estrategias, que le esté auxiliando en muchas, muchas cosas, que no esté solo el maestro, pienso. Y la retroalimentación sería más ligera, porque entonces el colaborador le ayuda con unos alumnos, con la supervisión del docente, y el docente está retroalimentando a otros. Creo que esa es una desventaja que puede generar problema en la calidad del alumno al solamente, muy bien, gracias, confirmo de recibida tu tarea. Ahí no dijo nada el docente. Entonces siento que el problema en la educación ahorita por la distancia fue la retroalimentación, pero no porque el maestro no la quisiera hacer o no la supiera hacer, sino por el exceso de trabajo. Entonces requiere un colaborador. Y como lo que proponían en el PREP 2004 y 2011, que contrataran más maestros. Igual, a lo mejor mi propuesta de solución tampoco la toman en cuenta. No, pues ya ve que ni siquiera cubren interinatos. Pero maestra, Pero maestra, ahora que la escucho, si me permiten, antes de que se me vaya la idea, yo la estoy escuchando que son estrategias de evaluación o de retroalimentación. Entonces también ahí le puede determinar en la pregunta. E incluso, ¿sabes? Instrumentos. Mira, por ejemplo, un alumno le dices, hazme un mapa conceptual. Y el alumno dice, ¿cómo lo hago? Entonces, si el maestro le diera un instrumento, un formato digital, pues todo era digital, todo sigue siendo ahorita digital porque el maestro no tiene que revisarle la libreta al niño, cosas así, aunque estén de manera híbrida, siguen usando lo digital. Entonces, yo creo que un poquito le ayudaría por los instrumentos durante la clase y efectivamente estrategias de evaluación o de retro. Sí, es evaluación. bueno, maestra, ahorita que usted habla de eso, me acuerdo yo que, bueno, yo hice algo eso, pero no tanto porque estaba la pandemia, no. Por ejemplo, yo sí les dije a los alumnos, a ver, hagan un mapa conceptual en clase. Sí se dificulta mucho porque los grupos son muy numerosos, en secundaria somos de 40 y tantos, y sí, o sea, es casi imposible atender los estilos, ritmos de cada uno de los estudiantes. Es súper Eso difícil. también. No alcanzamos a abarcar, y bien, si dice, no alcanzamos a abarcar bien todas esas necesidades que los niños tienen, ni siquiera los programas. Yo creo que es muy somero, muy básico los conocimientos o la calidad educativa a la que llegamos. Sí, es verdad. Y bueno, yo sí siento que es una muy buena idea. Lema Willard, la escuela esa sí lo utiliza, el tener como un otro docente que acompañe. En otras escuelas como la universidad que creo que es de las mejores universidades de San Francisco, es no sé qué parte de China, que tienen tutores, así como usted dice, y que los grupos son muy pequeñitos y así es como se genera pues una verdadera calidad educativa. Claro, hay muchas otras cosas que las políticas, ¿verdad? Muchas cosas. Y se me fue la idea de lo que yo le quería decir en relación a los niños que yo encontré, de que sí es difícil eso accesar, pero se me fue la idea. Algo quería decirle en base a los de secundaria, con lo que usted mencionaba. Por ejemplo, yo veo también un problema muy fuerte en la desigualdad de geográfica, por ejemplo. Los chicos de zona rural y rural
y suburbana, pues tienen más problemas económicos, la señal no les llega tan bien como en la ciudad y cosas así. Entonces, un chico de la ciudad a lo mejor, si no tiene mucho dinero, pero tiene la posibilidad de ir a un ciber. Entonces, si hay desigualdad y por lo tanto se le va a complicar más al docente atenderlo. El bachillerato del que yo les hablo, pues es de una zona suburbana y rural. Y bueno, más o menos así es mi plan. Pero sí lo voy a reestructurar. Antes de que me contacte la maestra Irma, le voy a decir, maestra, yo tengo esta propuesta. Y yo creo que como con todas las ideas que ustedes me dieron ahorita, sintetizarlo en algo, en una actividad propia del docente, que sería las estrategias que implementó para enfrentar los retos. Maestra, ya me acordé, ahorita que hablaba de las estrategias. Sí, le decía que cuando yo les decía a los niños, hagan un mapa conceptual, yo primero ellos se preguntan, pero ¿qué es un mapa conceptual? Entonces yo primero los ligaba a un video que nos explicara qué es un mapa conceptual o cuáles son los tipos de mapa conceptual, cómo se realizan los tipos de mapa conceptual. Así es como yo en secundaria lo llevaba. Yo he visto planeaciones de docentes que siguen de la misma manera, o sea, bueno, en este caso específico, pues mi hermano daba en secundaria, igual, o sea, él estuvo en este tiempo de pandemia en línea, y igual les mandaba el link para que ellos lo vieran. En ese momento tal vez no iban a poder realizar el mapa conceptual, pero sí iban a poder ver el link y mandar su trabajo pues de discernimiento o de conocimiento, pues. Miren, yo entonces, no sé, acá en prepa, como adelante, maestra. Mire, yo, por ejemplo, ahorita pero ya llevamos un proceso, ¿no? Lo que sí vi muchos mejores resultados cuando hay un colaborador que le está ayudando al docente. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. No tengo aquí los resultados de los trabajos, pero sí mejoraron considerablemente a cuando se inició la pandemia. Y por eso yo traigo la propuesta bueno, en base a lo que ya yo saque, ¿no? Déjenme ver. Déjenles muestro. Por ejemplo, el docente. Ay, aquí está. Y bueno, es un ejemplo, ¿eh? ¿Sí lo están viendo? Yo sigo viendo lo del tema, no sé usted, tú, Fer. Sí, yo también. Dejar de compartir, voy. Voy, ¿eh? Deja ver si puedo volverles a compartir. Una ventana. Y me hace que no voy a poder. Me dicen si se ve un mapita. ¿Ven un mapa? No. A ver, compartir. Aquí, Le voy a pasar a otro lado, ¿eh? Compartir. No tengo aquí el trabajo ya terminado, pero yo lo que vi fue que cuando ya el docente empieza a mandarle un formato, o sea, lo que nosotros conocemos como un instrumento pedagógico, entonces el alumno le es más fácil. Y luego todavía si le meten, por ejemplo, un ejemplo, y entonces el alumno ya se da una idea de todo lo que tiene que contener su información. Y lo previo, pues ya cuando hacen la información llegan a la clase y entonces ya pueden incluso compartir cosas. Y algo que yo estuve revisando es que el chico de este momento le gusta más lo visual, las imágenes. Entonces, casi siempre en los trabajos que estaba presentando el maestro, es que les quería enseñar otro. Miren, por ejemplo, aquí. A ver si me lo deja mostrar. En además que está bien chiquito, déjame ver, ahí está. El maestro le da el formato igual, le da el tema, entonces ya nada más estructura las diferentes características que quiere que revise el alumno
y luego le pone un ejemplo y le pone imagen. Entonces, esto es ahorita. Antes, cuando iniciaba la pandemia, híjole, eran resúmenes y fotografías en la libreta, ni se entendía la letra, mal enfocado y eso. Ahorita, la verdad, ya voy a regresar. Ahorita la verdad el maestro tiene muy buenos resultados con sus alumnos y luego ya empieza a meter las preguntas de metacognición, donde les hace que reflexionen el evento histórico con la actualidad. Y de verdad, el resultado que lleva ahorita el maestro es muy bueno, pero él ya trae un colaborador ahí trabajando con él. Entonces, por eso maestra, es como que mi idea, no usted perderme de esa parte y sí ok. trabajar. Entonces usted ¿Mande? considera que para que haya un buen aprovechamiento en los niños es que necesiten un colaborador. Porque pues para Siento que el mí, y docente por trae mucho ejemplo, trabajo. la, Siento que, ok. Ah, sí, ya sí, lo entendí, va por ese lado. siento que incluso es colegiado el trabajo de la ejecución en la sesión, sea virtual o sea híbrida. Llegan a la clase, les explica lo que va a hacer y el colaborador puede estar de manera a distancia preparándole el material y él ya nada más le está mostrando cómo lo van a trabajar. Posteriormente, los dos se ponen de acuerdo y entonces en la retroalimentación el maestro está dando la retroalimentación. Si no le alcanza, entre el colaborador a auxiliarlo. Siento que por ahí pudiéramos como mejorar un poquito la atención con el alumno. Pero bueno, no sé. Son ideas, sí tengo que replantear. Me llevo muchas cosas muy interesantes de lo que me acaban de decir. Sí lo voy a manejar como estrategias, ya sea de evaluación. Sí, de estrategias de evaluación. Maestra Fer, me agradó mucho cómo me aterrizó el problema, como que me da una idea más. Y maestra Tere, yo creo que sí necesito enfocarme solamente a mi muestra que voy a trabajar, ahí explicar mi problema, el origen, y con ellos justificar el problema. Bueno, entonces creo que rescatamos que primero es necesario pues plantear bien qué es lo que queremos, pues ahora sí que investigar, ¿sí? Ya una vez determinado, pues ya veíamos que hay que contextualizar bien qué tanto, pues ahora sí que mi muestra, ¿sí? Hay que delimitar muy bien la muestra y creo que de manera personal, pues me llevo muy buenas ideas respecto al planteamiento, que ya ahorita que al analizarlo con ustedes y ver algunos puntos, pues sí viene siendo como el origen de eso, de dónde viene este problema, todo lo que incide en él, y pues en justificación, ¿por qué es un problema? Porque, o sea, ¿por qué es un problema para mí? ¿Por qué es importante investigarlo? Me gustaría escuchar también sus aportaciones respecto a las conclusiones de este análisis de la lectura y de nuestros problemas de investigación. Bueno, pues yo al igual que ustedes sí me quedó claro como la metodología que tengo que utilizar para en mi trabajo de investigación. Más bien la duda que yo tengo es, pero es más bien como de análisis en relación a cómo lo quiero delimitar. Y a lo mejor en la medida en que me siente a trabajarlo un poquito, siento que eso me va a ayudar un poquito a concretizar, porque eso es lo que le pasó, bueno, así lo veo que le pasó a la maestra Eloína, que ella estaba escribiendo y a partir de ahí le surgieron las ideas y como que ya empezó a reestructurar. Bueno, así es lo que yo me llevo, pues, y que siento que ha sido muy enriquecedora porque gracias al apoyo de una y de otra, pues podemos ver los diferentes, bueno, yo así lo veo como los diferentes aspectos para poder un poquito centrarnos o adentrarnos hacia lo que queremos o nosotros lo vemos de un modo y tal vez con las aportaciones de ustedes, bueno, yo lo veo, gracias a sus aportaciones, pues lo veo de manera distinta y ya me oriento un poquito mucho más. Bueno, yo veo
por ejemplo, que el éxito de una investigación va a estar en función a que tengamos bien definido el planteamiento del problema. Porque si no lo aterrizamos y no lo concretamos, se nos hace así una bola de nieve grande, 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 y no lo llegamos a aterrizar. Entonces, primero el planteamiento y luego justificar por qué nosotros decimos que es el problema y hay que investigarlo. Entonces, ahí sí ya vamos a concretar pues un resultado que nos va a convenir o que nos va a dar alguna solución, una propuesta de solución. Muy bien, muchas gracias por su participación en esta sesión. Queda concluida. Muchas gracias.